ya está en línea el evangelista Rafael Caro Saravia, a quien le damos pues la bienvenida y los muy buenos días acá en Ecuador. Dios lo bendiga y lo dejo con todos los oyentes. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente por las ondas de Luciana Radio TV en este día 24/08 del 20 del 23. Bueno, ya por esta predicación se ha orado y yo quiero entrar en la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 15:16 de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que sea de hecho, todo lo que sea de palabra, hacelo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Y así dice la palabra de Dios en Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y esta predicación lleva por título: persiste en tu llamado. Una de las cosas más importantes que es en la palabra, que a veces pueden entrar desánimos en el creyente, independientemente si tienes meses apenas de estar en la iglesia o que tenga años estar en la iglesia, siempre los desánimos van a buscar de abarcar tu vida, de arropar tu vida de alguna manera. De alguna manera tremendamente a veces pasa que lo que más te pueden desalentar son los mismos de tu casa. Y cuando la Biblia habla de eso, estamos hablando de las personas que están dentro, de los que tú estás esperando que te den aliento. A veces pueden llegar a pasar de que sean utilizados por el enemigo para darte desaliento a tu vida. Y una de las cosas en este día, la palabra de hoy, es que persiste en tu llamado. Cuando persiste y persevera y siempre esté buscando de la presencia de Dios, que sea Él que te llene, que sea Él que te dirija a través de su palabra, a través de lo que lees de la palabra de Dios, a través de lo que Él te habla de su palabra, a través de lo que Él te puede llegar a percibir por medio de la oración, por medio de lo que de esa búsqueda. Dios te dice siempre: persiste en tu llamado, persiste en tu llamado. Si creemos en las palabras de Cristo y atendemos su llamado, podremos con la ayuda del Espíritu Santo encontrar el área de servicio y en general la vida con propósito que Dios tiene para nosotros, porque sólo así podremos producir mucho fruto. Y el fruto se va a producir por medio de ese llamado cuando estás claro en lo que Dios te ha llamado, cuando tienes claridad en lo que Dios te ha llamado. Y una tribulación grande en un llamado no quiere decir que no eres apto para ese llamado, pero es necesario que toda persona, todo cristiano sea probado si estás por qué, si estás por dinero, si estás por un interés material, si estás por un interés vanidoso o estás por fe. El cristiano que está por fe, siempre en la persistencia de su llamado, siempre debe saber que debe de ganar almas, restaurar almas en el nombre de Cristo Jesús, ayudar a aquella persona que necesita, aquel hermano, aquella hermana, de manera material, física o espiritual, ayudarlo en el nombre de Cristo Jesús, ayudarlo a salir de aquella tribulación que pueda tener aquel hermano o aquella hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas tremendas que yo puedo aprender de mi pastor es que ese hombre se desvivía por la iglesia. Ese hombre era tremendo como se desenvolvía en la iglesia, porque cuando él veía a una familia y estaba predicando y veía a alguien que con zapatos rotos, él le echaba el ojo. Y era tremendo porque él no hablaba con nadie ni le decía nada a nadie. En la manera que ayudaba, él venía y agarraba a esos hermanos. Si no habían comido, le daba comida. Si necesitaban comida para la despensa, le daba para la despensa. Y recuerdo yo que en muchas ocasiones lo hizo. Agarraba a alguna persona y se lo llevaba en el carro, ya sea a una persona o a dos o a tres o hasta una familia completa, y se lo llevaba a una zapatería y le compraba zapato a todos, le compraba camisa a todos, le compraba según lo que necesitaba. Una de las cosas más tremendas entre tantas cosas que él hizo, él hacía lo siguiente:
Él buscaba cuando una persona necesitaba una cama clínica o un puesto en una clínica por algún tipo de enfermedad grave que tuviera la persona o necesitaba ser intervenido alguna hermana o algún hermano, él tenía contacto para eso y buscaba a las personas, mira, necesito una cama clínica para tal persona, y el hombre iba y llegaba con la familia y ponía a la persona que necesitaba de eso, lo colocaba ahí. En muchas ocasiones la cama clínica llegaba a la casa de la persona, el hombre se movía por eso. Recuerdo una familia que llegó completa a la iglesia, y cuando llegó la familia completa a la iglesia, se vinieron de otro estado de Venezuela y llegaron a la iglesia, y cuando llegaron a la iglesia era un hombre con su mujer y sus cuatro hijos, y resulta que literalmente llegaron sin nada. El hombre le dio comida, el hombre le dio vivienda, le dio todo, y el hombre incluso le dio herramientas para que empezaran a trabajar, empezaran a laborar. Después esa familia empezó a ganar dinero, esa familia se estabilizó, y el pastor le dijo, bueno, gracias a Dios ya se pudieron estabilizar. Incluso el varón hizo lo siguiente, bueno, la última ayuda que le voy a hacer, entonces alquiló un apartamento completo con varios meses pagó de alquiler y mandó a esa familia. Esa familia se siguió congregando en la iglesia, esa familia siguió perseverando, pero le dio las herramientas para que aprendieran a trabajar, le dio las herramientas para que aprendieran a ganar dinero. Y cuando alguien actúa así en una iglesia, cuando un pastor se desenvuelve en la iglesia así, la iglesia no tiene otra cosa que crecer y crecer y crecer. Y eso es lo que hacía la iglesia. La iglesia crecía conforme pasaba el tiempo, porque ¿qué pasa? Se suplía la necesidad, y aquel que fue enseñado, que fue enseñado a que se le suplía la necesidad, él le empezó a suplir la necesidad a otras personas, y se hacía una cadena. Aquellas personas que eran ayudados, después ellos mismos ayudaban a otros que llegaban a la iglesia, y se cumplía lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que se ayudaban y se tenían se ayudaban entre sí mismos, y nadie tenía un alto concepto más que del otro, sino que todos se veían por igual, pero se ayudaban entre todos. Y la iglesia, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, y la iglesia crecía. Y eso es lo que hace la iglesia. La función de un pastor es siempre ayudar, pero también no solamente ayudar y suplir una necesidad, sino que esa persona aprenda a conseguir el sustento de su familia. Aquella persona que está siendo ayudada, que aprenda a conseguir el sustento de la familia. No tener a una persona todo el tiempo dame, no, sino que se le da en el momento, y después que se le da en el momento se le dan las herramientas para que aprenda a trabajar. Y eso es lo que enseñó el pastor, y lo llegué a ver con muchos hermanos en la iglesia, y esa iglesia crecía. Recuerdo que el Señor le dio una tremenda bendición por él persistir en el llamado. La iglesia creció al punto tal que no cabía más, porque era una iglesia pequeña o era un local pequeño, y no cabían más de 90 personas, y eso quedó lleno. Cuando yo recuerdo que estaba con él ahí y pasaron unos años, al tiempo de los años ya la iglesia creció a tal punto que no cabía más nadie ahí. Dios me levanta en profecía hacia él y le dice que que lo iba a cambiar de lugar, que lo iba a mover de lugar, porque era necesario. Cuando Dios mueve a ese pastor del lugar, después que se le da la profecía, al año ese pastor se mueve. Después que ese pastor se mueve, la iglesia que recibe era una iglesia que solamente tenía 9 miembros, y la iglesia era más pequeña. Y alguien preguntaría, oye, pero ¿por qué si resulta que yo estaba en una iglesia pequeña y Dios me da una más pequeña? Y cuando Dios le había dado una profecía de que la iglesia iba a ser de sobremanera grande, resulta que estaba en el lugar adecuado, y después de eso alquiló otro local, porque resulta que apenas pasaron 6 meses, esa iglesia se abarrotó de personas y no cabía más nadie. Ahí cabían solamente como 40 personas, y de los 9 que habían, ahora habían 40, y la gente se quedaban hasta por fuera. Resulta que alquilaron un local. Después ese local que alquilaron lo compraron, pudieron comprar esa casa. Yo fui uno que ayudó a tumbar paredes, porque eso se iba a hacer bastante grande, y ya no cabían, en ese lugar cabían 250 personas. Al cabo de unos 4 años, este pastor estaba haciendo hasta 3 cultos, porque no le cabía a las personas, y al cabo de unos 6 años llegó a tener 4.500 personas en toda de la zona del estado Vargas, porque llegó a abrir varias obras, porque creció. ¿Y por qué pasó eso? Porque persistió en su llamado, tenía claro en su llamado. Una persona que persiste, la masella, la masoja, bendito Dios de los cielos, Padre amado. Cuando tú persistes en tu llamado, te nutres del conocimiento
conocimiento de la palabra de Dios, de la unción del Santo de Israel, y te mueves en el mundo, que Dios quiere que te muevas, en el mundo espiritual que Dios quiere que te muevas, Dios te va a prosperar. Ahora, no estamos hablando de una doctrina de que no, que pura prosperidad. No, este hombre se comió las verdes y las maduras. Muchas veces cargó bloques, muchas veces cargó material, se llenaba de concreto, se llenaba incluso hasta de agua de cañería, porque yo lo vi. Yo eso crecí con él viendo todas esas cosas. Un hombre que me llegó a transmitir de verdad que un aprecio a la obra de una manera muy grande, porque vi mucha gente enferma, también vi mucha gente morir, también vi mucha gente que cambiaba de una manera andrajosa a una manera muy pulcra, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Dios quita lo que tiene que quitar y agrega lo que tiene que agregar. Dios cierra puertas que tiene que cerrar, y cualquier puerta que Dios te dijo que está cerrada, no se ponga usted a abrirla ni a forzar esa puerta, porque lo que Dios cerró debe de mantenerse cerrado, y usted no tiene que estar forzando ninguna puerta, y lo estoy hablando de una manera espiritual. No force puertas que Dios cerró, y deja que las que Dios abrió que se queden abiertas, y aprenden aquella puerta que Dios te puso en el nombre de Cristo Jesús. Persiste en tu llamado. Cuando persistes en tu llamado, no se trata solamente de que voy a ir a un lugar y ya. No, se trata de restaurar a las almas, decirle a las almas que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. No solamente de palabras, no solamente de palabras se vive la fe también se vive con obras, porque ahora Dios nos quiere para que hagamos obras, pero obras de evangelista. También me lo dice la palabra, debemos hacer obras de evangelista en el nombre de Cristo Jesús. Evangelizar no solamente llevar la palabra, sino también llevar un bocado, sino también llevar una ropa, sino también llevar algo que necesite aquella persona, alguien que necesita una lámina de zinc. Si usted tiene para proveérsela, provéasela a esa persona. No, hermano, que esa persona no asiste a la iglesia, ni siquiera lo conocemos y es cristiano. No, pero dásela en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerá. Si tú sabes que estás sembrando para el reino, del reino recogerás bendición, pero es necesario que siembres en el nombre de Cristo Jesús. No solamente sembrar por aquellos solamente que vienen a la iglesia, siembra, como dice la palabra de Dios, siembra en el nombre de Cristo Jesús. Echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerás. Tienes que tener en claro eso en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero ahora en el libro de Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y habla al mismo Espíritu Santo, como lo dice la palabra, porque Él intercede por nosotros. Y cuando Él habla al Espíritu Santo a través de nosotros, empieza a clamar con palabras que nosotros no entendemos y pedir cosas que sabemos que están adentro del alma y del Espíritu, que aunque no sabemos cómo son o cómo se desglosan, el Espíritu Santo dice que clama con gemidos indecibles, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dios va a restaurar tu vida, pero es necesario que busques el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. Persiste en tu llamado en el nombre de Cristo Jesús. Persiste en tu llamado. El Espíritu Santo está contigo. Tienes la palabra, tienes el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en Samaria y hasta los últimos y los confines de la tierra, porque tienes al Espíritu Santo. Es necesario que mantengas una oración ferviente. Es necesario que se rompan los cielos de bronce, y para romper los cielos de bronce es necesario que una persona no que haga una oración de 5, de 7, de 8 minutos. No, una persona, cuando Cristo vino y les demandó a los discípulos, no habéis podido orar aunque sea una hora, y eso no es persistencia en el llamado. Pero cuando alguien tiene una persistencia en el llamado, ora durante mucho tiempo, se mete
mete en el cuarto del secreto. Y el cuarto del secreto es la oración, tu cuarto donde oras, tu cuarto donde persiste tu llamado. Señor, muéstrame, Señor, qué debo de hacer. Señor, abre caminos, Señor, de los cielos. Limpia los cielos, Padre amado, por donde voy a pasar, Padre Santo. Limpia los caminos por donde voy a pasar, Padre Santo. Cierra portales diabólicos, Padre Santo, Padre eterno. Abre puertas celestiales en el nombre de Cristo Jesús. Abre, Señor, la catarata de los cielos, como lo dice la traducción antigua, Padre Santo. Abre la catarata de los cielos y que venga bendición hasta que sobreabunde. Pero es necesario que el cristiano mantenga una oración alta, poderosa, grande, porque tienes que persistir en tu llamado. Recuerda que no te llamó Donald Trump, que no te llamó ningún presidente de Latinoamérica o de Norteamérica. Te llamó fue Jesucristo para que persistas en tu llamado. Persiste en tu llamado en el nombre de Cristo Jesús. Persiste. Si te caíste, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda, no juzgues a nadie porque no eres perfecto. No juzgues a nadie. Siempre restaura en el nombre de Cristo Jesús. Restaura en el nombre de Cristo Jesús, porque no eres perfecto, porque perfecto es Dios. Porque perfecto es Dios. Y si siempre restaura, no faltarán manos que te se extiendan en el momento de restaurarte, porque eres un restaurador. Pero aquel que se la pasa juzgando, aquel que se la pasa juzgando, el día que caigas no se extenderán las manos, porque siempre está juzgando. Aquel que juzga tiene problemas dentro de su alma. Aquel que juzga tiene problemas de su espíritu. Aquel que juzga tiene problemas que no ha reparado con Dios, que no ha arreglado en su vida. Y porque como tiene problemas, quiere ver a todo el mundo mal. En esta mañana yo te digo, en el nombre de Cristo Jesús, sea sacada toda raíz de amargura en el nombre de Cristo Jesús, porque con raíces de amargura ningún llamado puede ser excelente, ningún llamado puede tener una unción plena. Es necesario que se quite toda raíz de amargura. Quítese de vosotros toda raíz de amargura, dice el apóstol Pablo. Es necesario en el nombre de Cristo Jesús que para que tú persistas en tu llamado, quite toda raíz de amargura, te mantengas siempre en la comunión con el Espíritu Santo, en una lectura ferviente en el nombre de Cristo Jesús. Y el movimiento, tienes que estar en movimiento en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que estar en movimiento por la obra, para su gloria, para su honra. Que no te veas tú, que se vea a Él, que la gloria se la den a Él, que la honra se la den a Él, y que cuando digan algo sobre un testimonio, que siempre la gloria sea de Él. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:14, dice: a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado está ahí para que alcances la gloria, de nuestro Señor Jesucristo. El llamado externo de Dios es por el evangelio. Y esto se hace eficaz en el trabajo interior del Espíritu. La fe en la verdad lleva a que te separes del pecado, a confiar en Cristo, y por la obediencia, amar la obra en el nombre de Cristo Jesús. También me dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13:6, dice: de manera que podemos decir confiadamente en el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay personas que hoy en día están con temor de lo que pueda hacer el hombre, porque es un brujo, porque es una persona que anda metida en cosas de ocultismo. El cristiano tiene miedo del brujo, pero resulta que Dios es más poderoso que cualquier brujo. Dios es más poderoso que cualquier cosa que hay sobre toda la tierra, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el creador. Él es la palabra hecha carne. Y a ese que predicamos. Él es la palabra hecha carne, Dios manifestado en carne. En 2 de Timoteo 1:9 me dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que nacieras, tiene que tener claro, antes de que naciera ya Dios te había conocido, ya Dios te había visto. Antes de que naciera
miles de años antes, ya Dios sabía lo que ibas a hacer en la tierra. Ay, varón, que me he caído muchas veces. Párese en el nombre de Cristo Jesús, porque el justo cae y se levanta, pero en el nombre de Cristo Jesús. Persiste en tu llamado, persiste en tu llamado con oración, persiste en tu llamado con obras en el nombre de Cristo Jesús. Persiste en tu llamado con la lectura de la palabra. Persiste en tu llamado, en tu pensamiento, que es la meditación. En tu pensamiento, siempre que tengas pensamientos que sean filtrados a través de la palabra, que se sumergen, que se bautizan a través de la palabra, y hay otro pensamiento diferente. Cuando a veces tenías ese pensamiento, el no puedo porque esto es muy caro, porque esto no se puede alcanzar, porque esto y porque esto y lo otro, y excusa tras excusa, es porque no los has bautizado en las promesas de Dios. Cuando agarras tus pensamientos y los bautizas en las promesas de Dios y sacas ese pensamiento, todo se ve muy diferente, todo es diferente. Aquella relación que se rompieron, aquella relación que están hechas, que se han deshecho porque el enemigo metió la mano, porque solamente ve a la persona que hizo el daño, porque solamente ve a la hermana que hizo el daño, o el varón que hizo el daño. Mientras que sigas viendo la cosa así, no podrás persistir en tu llamado, porque estás viendo a la persona, y escrito está que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, sino contra demonios que están en las regiones celestes. Y yo le dije al Señor en estos días: Señor, muéstrame los espíritus con los que estoy luchando, Padre amado, muéstrame con los espíritus que estoy luchando. Y cuando Dios me hace entrar en la unción del Espíritu Santo y me muestra, habían aproximadamente como 12 demonios con lo que yo estoy luchando. Y Señor de los cielos, tantos y el Señor me decía: pero con mi espíritu puede, no es con fuerza ni con poder, me decía el Señor, sino Isharrabacanda, la masella, la masoja, es con mi Santo Espíritu, es con mi Santo Espíritu que tú tienes que luchar, Rafael. Tienes que saber en el nombre de Cristo Jesús que cuando hay un problema delante, atrás de esa persona es que están los demonios, atrás de esa persona es que están los espíritus que están atacando. A esos son los que tienes que atacar. ¿Y cómo se atacan? Desde el cuarto donde salen granadas, desde el cuarto donde salen misiles, desde el cuarto. ¿Y cómo se llama ese cuarto? Entra en tu cuarto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ese es el cuarto de los secretos. Sí, carrabacanda, la masella, la masoja. Cuando entras al cuarto de los secretos, de ahí van a salir granadas, misiles, va a explotar el mundo espiritual, porque te estás metiendo en oración, porque te estás metiendo en oración en el nombre de Cristo Jesús. Ya Dios no quiere que ores una hora, Dios quiere que ores 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas en el nombre de Cristo Jesús, porque persiste en tu llamado, porque no has sido llamado por hombre, has sido llamado por Cristo Jesús, has sido llamado por el grande, por el gran yo soy, porque el que era y que es y el que ha de venir, el que se manifestó en carne es Cristo. Él fue el que te llamó, Él fue el que te llamó desde el vientre de tu madre. Dice su palabra que cuando estabas en el vientre de tu madre te conoció, te vio, te amó desde ese momento. Mientras que la gente dice que no te quiero, no te amo, Él te amó desde que estabas en el vientre, desde antes de ser concebido, te amó, y con amor grande te amó. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante que usted tenga claro esto, que el llamado es algo claro que Dios te hace a tu vida, y cuando no se ve claridad en el llamado es porque hay ataques espirituales. Pero usted no va a poder ver bien el camino si no pasa la hora de oración. Y cuando usted tiene tiempo en oración, cuando usted tiene tiempo en el ministerio, ya usted debe de estar orando entre 2, 3, 4, 5 y hasta 6 y hasta 7 horas, porque una persona mientras más avanza en el ministerio tiene que orar más bien, tiene que orar más y más. Y cuando no se ve con claridad, solamente la oración disipa todas las tinieblas que no te hace ver en el horizonte, que no te hace ver el propósito, que no te hace ver el camino. Solo cuando hay oración se disipa, porque la luz
disipa la tiniebla, la luz disipa la tiniebla, y usted, para estar lleno de luz, tiene que estar lleno de oración, tiene que estar en oración en el nombre de Cristo Jesús. La salvación es la gracia gratuita de parte de Dios. Esto dice que nos ha dado, Él antes de la fundación del mundo te ha dado salvación, Él te ha dado el propósito. Dios te ha dado propósito y te ha dado la vida eterna. Mantén la palabra de Dios ahí en ti, manténla dentro de ti, la iluminación que venga del Espíritu Santo, no porque estás orando 5 minutos, sino porque estás excediendo la hora, estás pasando la hora. Ya no eres un discípulo que hay que llamarlo porque se quedó dormido. No, tú eres una persona que tiene que orar más y más en el nombre de Cristo Jesús, leer más en el nombre de Cristo Jesús, porque hay dones, porque hay propósito, porque hay llamado, porque Dios lo hizo contigo y lo hará con todos los demás que escuchen la palabra que viene a través de ti, inspirada por la unción del Espíritu Santo, inspirada por la palabra del Espíritu Santo, inspirada por la meditación que ha tenido a través de los pensamientos que se han bautizado en la palabra de Dios, que se han sumergido, que han salido empapados de esa unción del Espíritu Santo, por causas que le has creído al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se manifestó en carne, porque Dios en la tierra, Jesucristo, Dios en la tierra, Dios manifestado en carne, a ese que predicamos a las almas y echamos demonios fuera en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, porque es el nombre de sobre todo nombre, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, habita en Él. ¿Por qué? Porque persistes en tu llamado, porque sabes a quién has creído, porque sabes que Él es el Rey de Reyes, porque sabes que es el Señor de Señores. En el libro de los Salmos me dice la palabra de Dios en 79:9, dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gracia de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas te han dicho, quizás en este momento, te han dicho que no sabes nada, que no sabes cantar, que no sabes predicar, que no sabes limpiar ni un zapato, que no sabes pintar, que no sabes hacer nada en la iglesia? Recuerda que el que te llamó fue Jesucristo. No te llamó el hombre, no te llamó la mujer. Tú tienes que servirle a Cristo y saber que lo que tiene que importarte viene de parte de Él, porque Él te amó y te compró con sangre preciosa. ¿Cuánta gente yo no he visto que le han hecho estas cosas de lo que acabo de decir? ¿Cuántos hermanos y hermanas no le han hecho, pero han persistido en los llamados, han persistido en el llamado? Personas que han llegado en la iglesia y solamente estaban barriendo, estaban solamente barriendo la iglesia, y con el pasar del tiempo y de los años, por persistir en el llamado, por persistir en la palabra de Dios, por nutrirse en el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la unción del Espíritu Santo, Dios los ha puesto en cargos altos en la iglesia, por causa que mantienen el llamado y empiezan a servirle a Dios. Empezaron con una escoba, pero hoy en día son copastores, hoy en día son pastores, hoy en día son personas que cantan espectacular, son personas que predican espectacular, porque persisten en su llamado. Persistir es nutrir el conocimiento, persistir en la oración, persistir en la meditación de tus pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tienes el propósito claro en el nombre de Cristo Jesús, sí, carrabacanda, la masaya, la masoa. Cuando persistes en tu llamado en el nombre de Cristo Jesús, nada te podrá detener, porque vas con el gigante que se llama Cristo Jesús, vas con el grande, con el todopoderoso, vas con el grande, con el todopoderoso, y nada te podrá detener, nada te podrá detener. Mateo 10:36 al 38 dice: y los enemigos del hombre serán los de tu casa. El que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Porque tienes que tener claro que el llamado te lo hizo fue Cristo Jesús. El llamado te lo hizo Él. Y cuando algo te está quitando el tiempo, la bendición de Dios, y te lo están quitando personas, debes de tener claro que el llamado te lo hizo Dios. En primera de Pedro 1:15 al 16 me dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Persevera en el camino de Dios, busca en el camino de Dios. También me dice primera de Pedro 3:9, me dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por contrario bendición, sabiendo que fuiste llamado para que heredaras la bendición
de Dios es tuya. Persiste en tu llamado en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por todos los hermanos que acaban de escuchar esta pequeña porción de la palabra en el nombre de Cristo Jesús, para que persistan en su llamado, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te pongo delante de tu presencia todo hermano, Señor de los cielos, y toda hermana que esté, Padre Santo, débil, Padre amado, en este momento, te lo pongo delante de tu presencia, que recuerde que no lo ha llamado el hombre, que lo ha llamado es Dios, Padre Santo, Padre Eterno, que tú has llamado para que sirvan en su obra, Padre amado, que persistan en su llamado, que persistan en el propósito de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú obrando, Padre amado, en esas vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú obrando, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, para que seas tú obrando en su vida desde ahora y para siempre, para que seas tú transformando las vidas de las personas, de aquellos que predican la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, porque tienen que tener claro, Padre Santo, que hay que persistir en el llamado en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, y recuerda, que te quede claro, persiste en tu llamado. Bendiciones. Gloria a Dios. Muy bien escuchado, con gran nitidez la palabra de Dios. Qué hermoso. Mi querido hermano, le agradecemos muchísimo, que nuestro Dios sea cada día usándolo grandemente. Un abrazo desde Ecuador. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios con el evangelista, misionero Rafael Caro Sarabia, desde Caracas, Venezuela. La hermosa palabra del Señor.